Bienvenidos a De Todo Un Poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos. Sí, sobre todo es como lo que ya mencionábamos la otra vez, es un tabú. Ujú. Sí, además, bueno, el suicidio, ¿no? El suicidio es un tabú. Exacto. Ajá. El suicidio es un tabú Y y las enfermedades mentales, pues se niegan, ¿no? Porque se cree que solo se reconoce la locura como una enfermedad mental, que sería la esquizofrenia, ¿no? Usted quería hablar de lo que querías hablar. Y y otro tipo, pues se cree que, pues nomás es cuestión de que le echen ganas. Y yo les digo, no, incluso cuando doy esta conferencia, ¿no? A los psicólogos. Si tienes diarrea y te dicen que le echas ganas, se te quita la diarrea. Y pues no, ahora ocupas un tratamiento. Sí. Entonces hay que reconocer que esto es algo orgánico, ¿no? hola, muy buenas noches. Quiero darles una cordial bienvenida una vez más al podcast de Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea y el día de hoy tengo un invitado, es el doctor Jesús Cabrales, es un psicólogo en la Universidad UABC de Tijuana. Para aquellas personas que viven en Tijuana, pues saben que esta universidad es muy importante en el estado de Baja California. Este invitado que tengo hoy, pues tiene una amplia experiencia, es psicólogo, tiene una maestría, un doctorado, imparte clases en la Facultad de Psicología y Medicina. Él ve los problemas de depresión, ansiedad, da también congresos, da terapia, terapia gestal, habla temas sobre sexología, eh, una infinidad de cosas. La verdad que me quedé impresionada con su currículum y llegué a él por medio de una invitada que ya muchos de ustedes ya la conocen, que es la psicóloga Olga Durón. Y bueno, ella tuvo la oportunidad de ser alumna del profesor Jesús Cabrales y el día de hoy lo tengo aquí como invitado. Le doy una cordial bienvenida, profesor. ¿Cómo está? Muy, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en tu programa, en tu podcast, ¿verdad? Eh, muy, muy contento y la verdad emocionado de tener esta oportunidad de compartir con la comunidad que te escucha y que te sigue, pues un tema creo que bastante importante y que ha cobrado particular relevancia en este tiempo de la pandemia. ¿Sí? El tema de la depresión y la ansiedad y el suicidio, pues son temas que se han incrementado significativamente en la población. Eh, por allá como hace como 5 años o un poco más, se manejaba que para el 2020 la pandemia iba a ser la depresión. Actualmente la pandemia, pues sabemos que es el COVID, pero antes de la pandemia estaba la obesidad. La obesidad afectando al 30% de la población. Entonces, si la pandemia perdón, del 2020 iba a ser la depresión, pues esperaba que las cifras superaran al 30% de la obesidad. Y es interesante porque los artículos hablan de una afectación de solo el 6% de la población, lo cual no es nada poco, es muy grande, ¿no? En estas estadísticas se reportan 264 millones de personas que mueren por depresión. ¿Sí? Y la causa más frecuente de la muerte, pues, en estos pacientes es el suicidio. Nada más en el 2020 hubo en México registrados, porque el tema del suicidio es un tema que es un tabú, la gente no lo reconoce, no lo acepta, eh, está considerado como algo, un pecado grave, de tal manera que las personas que se suicidan no pueden tener una misa de cuerpo presente, así de serio el tema. Increíblemente. Ajá. Y aún así, en el 2020 se reportaron eh, 8,000 suicidios en México. O sea, son bastantes. ¿Sí? Y en todas las edades. Más o menos de los 10 a los 14 años se reportaron alrededor de 300 suicidios.
¿sí? Y esto es alarmante. Niños de 10 a 14 años que se suicidaron. Entonces, no debería morirse nadie por algo así. Si lo atendemos adecuadamente, podríamos evitarlo. El tema es que no logramos identificarlo. La depresión está muy subdiagnosticada. En teoría buscamos que las personas deprimidas sean personas muy tristes. Sin embargo, yo en mi experiencia he visto que también con mucha frecuencia los pacientes con depresión presentan irritabilidad y más en los hombres. El hombre no se puede dar permiso de llorar. Los Y hombres. entonces la forma de expresar la depresión en los hombres con mucha frecuencia es irritabilidad. Lo que acá en México llamaríamos son muy enojones. Dice, de repente mi esposo se volvió muy enojón. O ellos mismos dicen, es que no sé por qué soy tan enojón. Soy de muy mecha corta, ¿no? Y bueno, eso no hace el diagnóstico de depresión, pero es un signo, es un foquito que nos debe jalar la atención y empezar a explorar para ver si esta persona tiene depresión. Profesor, y por ejemplo, ¿usted a qué cree que se deba el hecho de que el caso de la depresión, suicidio, ansiedad, ahora lo vemos mucho en personas de corta edad, o sea, niños de 10 años, 11, 12 años o incluso menos? Bueno, esto es algo que yo he venido desarrollando como una teoría. No, no hay mucho todavía comprobado, pero tu pregunta fue muy clara. ¿Usted qué cree? O sea, ¿yo qué creo? Yo lo que veo, lo que sí sé es que la depresión es una enfermedad orgánica, es biológica, y entonces en este concepto es algo que ahí está, pero que hay detonantes. El detonante más importante de la depresión es la pérdida. Y las generaciones actuales vivimos en una constante pérdida, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Se habla actualmente de la generación cristal, esta generación muy frágil que no ha desarrollado resiliencia y entonces ante cualquier pérdida puede detonarse. Es importante señalar que la depresión es una enfermedad hereditaria, se hereda genéticamente, así como la diabetes. Por ejemplo, eh, podríamos, si nos detenemos un poco, observar que la diabetes es una enfermedad cada vez más frecuente. Ujú. ¿Por qué está provocada? Pues porque la alimentación ha cambiado significativamente. Tenemos una alimentación basada en comida rápida. La comida rápida está basada básicamente en muchas calorías, ¿sí? Muchos carbohidratos, mucho pan, mucha harina, y entonces pues eso hace que esta diabetes que está ahí genéticamente se active con la dieta. Entonces en el caso de la depresión, pues se está activando con las pérdidas. Por ejemplo, ¿qué se perdió o qué han perdido las personas en la pandemia? La Pues libertad. básicamente lo más importante diría yo, perdieron la libertad. Hay niños que perdieron a sus amigos, Sus perdieron su padres, por ejemplo. capacidad de divertirse, ¿sí? Entonces hay mucha pérdida en ellos y esta pérdida está activando, no es el encierro en sí, sino es lo que representa el encierro. El encierro representa aislamiento. El encierro representa que me tengo que desprender de lo que yo tenía, de mi mundo. Perdí mi mundo de repente. Sí, me lo arrebataron literalmente, ¿no? Esta pandemia arrebató mi mundo y entonces es una pérdida muy intensa, que si genéticamente estaba ahí la, la condición y no se había expresado, pues a través de esta pérdida se expresa, se activa la depresión. Y, por ejemplo, profesor, en un niño de corta edad, ¿cuáles serían los síntomas para que un padre se dé cuenta que su hijo tiene depresión? Bueno, es interesante tener presente que los síntomas de la depresión no tienen edad, solo que se manifiestan de forma diferente. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Básicamente, un síntoma muy importante es la anedonia. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es la capacidad de disfrutar. El ser humano pierde la capacidad de disfrutar. En este caso, el niño pierde la capacidad. Hacía cosas, se entretenía mucho en los videojuegos y de repente
pum, se desconecta. O bien empieza a manifestar, sobre todo en los niños y adolescentes se ve mucho esto, que empieza el tema del aislamiento. O sea, no convive con la familia, está muy ensimismado, puede estar irritable, puede tener trastornos del sueño con mucha frecuencia, puede tener ansiedad. Me ha tocado ver niños en el consultorio, niños entre 10 y 16 años, que todavía se 14 años, con cara como de asustados. Están asustados y dicen, siento algo muy feo, no sé qué siento. Pueden tener episodios de llanto como sin alguna razón aparente. Esa también es muy importante. Pueden tener trastornos del apetito, comer mucho o comer poco. Esa es otra. Y como mencioné hace un rato, tristeza, y el que es menos observado y que está muy presente es la irritabilidad. Todos estos síntomas pueden estar presentes. Ya cuando ustedes noten que una persona que está cercano a ustedes se está aislando, se ve triste, tiene un cambio repentino del estado de ánimo, ¿sí? No está durmiendo. Hasta ahora, el insomnio secundario, es decir, que no está provocado por un problema eh, bien identificado. Por ejemplo, alguien que va a ir a Disneylandia y pues la noche anterior no duerme porque está muy emocionado. Pero aquí no hay una razón para que no haya dormido. Cuando no hay una razón para que no haya dormido, hay que pensar en depresión. Sobre todo si esto se está volviendo como algo muy persistente. Porque voy a poner un caso de un adulto. Si un adulto está muy preocupado por la amenaza de la pérdida de su empleo, pues tal vez no duerma. Pero ahí está bien identificada la razón. Lo que no le permite dormir es la preocupación. Pero cuando no logremos identificar que esta persona tenga una razón real para no estar durmiendo, hay que pensar, hay que sospechar en una depresión. Y obviamente pues llevarlo con un especialista de salud. Los médicos están capacitados para hacer diagnósticos de depresión. Los psicólogos están capacitados para hacer diagnósticos de depresión. Entonces ya sea que lo lleves con un médico de primer contacto, ¿sí? Lo que en Estados Unidos le llaman un doctor primario, o acá en México, pues el médico general, el médico familiar, el médico de primer contacto que se encuentra en los centros de salud, en los consultorios privados, ¿sí? O bien el psicólogo, como se sientan más cómodos, pero sí es importante que tengan evaluación de un profesional de la salud. Ahorita que yo lo estoy escuchando, yo creo que existe un tabú muy grande con respecto a estos temas, ¿no? Creo que cuando nos hablan o nos mencionan la palabra depresión, nos imaginamos a una persona que va a estar en una esquina, en su cuarto, llorando todo el día, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la depresión se puede ver de muchas formas. Eh, Así es. lo podemos ver ahorita en las redes sociales, nosotros podemos ver a nuestros amigos, familiares, contactos, que suben historias, fotografías y están sonrientes en sus publicaciones, ¿no? Y de repente cuando dejan de estar enfrente de ese lente o en esa cámara y se dan cuenta de su soledad, es cuando vienen estos sentimientos de estoy solo, me siento mal, nadie me quiere, ya no quiero estar aquí, etcétera, ¿no? Entonces es súper importante tener en cuenta estos factores, ¿no? Que la depresión no es solamente el ver a una persona que está llorando todo el día y ya, o sea, que se puede presentar de distintas formas. Claro. Y esto que mencionabas, se dan cuenta de su soledad. Más bien se sienten solos, porque pueden estar rodeados de muchas personas, pueden estar rodeados de muchas personas que los quieren. Sin embargo, no tienen esta capacidad de sentir este amor, no tienen esta capacidad de darse cuenta del acompañamiento del otro. Y entonces realmente se sienten solos. Eh, quiero hacer una acotación. Ujú, Aquí, un signo también bien importante, yo creo que es el que tenemos que prestarle mucha más atención, es esta idea o este pensamiento de querer morir. ¿Sí? Los niños de repente dicen, mejor ya me quisiera morir. O los adultos empiezan a decir, mejor ya me quisiera morir. Y en los casos más severos está la expresión de me quiero morir. Recuerdo el caso de una señora, 71 años,
que me lo lleva a su familia porque ella dice que se quiere morir y que se va a matar. Entonces va conmigo, va a la sesión y trato de hacer una intervención en crisis y la señora no la puedo mover de su pensamiento de me voy a morir, yo me voy a suicidar. En algún punto le comento, oye, piensa en el dolor de tus hijos. Y, y me dice algo sorprendente, me dice, porque siempre las mamás anteponen a los hijos. Las mamás tienen, sobre todo las mamás en Latinoamérica, tienen esta idea de doy la vida por mis hijos lo son todo para mí, yo no permitiría que les pase nada malo a mis hijos. Y esta mujer me dice, doctor, esto que siento es mucho más fuerte que el dolor que mis hijos puedan sentir si yo me muero. Y dije, wow, esto es algo realmente terrible. Y es algo que nunca había escuchado. Me asombró sobremanera, porque quiere decir que la sensación de quererse morir para alejarse del dolor que sienten es terrible. Eh, el suicidio no es una decisión. El suicidio ocurre como la última forma de alejarme del dolor que estoy viviendo. Si nos ponemos a pensar, eh, el disfrutar la vida es algo que le da sentido a la vida. Vivir, Corina, no sé tú qué veas, pero vivir es difícil, ¿sí? Sin embargo, el disfrutar momentos nos permite como llevar estos momentos difíciles, lidiar con gente que no está de acuerdo con nosotros, lidiar con gente que creemos que es tonta, lidiar con gente que no está de acuerdo con nosotros, etcétera. Y entonces, lidiar con la injusticia, incluso a veces hasta con la injusticia divina, ¿no? Yo suelo decir, Dios nos dio tres grandes regalos. Nos dio muchísimos, pero para mí los más importantes son la vida, la capacidad de disfrutar la vida, porque la gente que pierde esa capacidad ya no puede vivir, es una persona muerta en vida. Y el tercer regalo es el ejercicio de libre albedrío. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando la gente está pensando en el suicidio, es porque el dolor rebasa todas las capacidades mentales. El cerebro humano y la parte del alma o del psique tiene algo que se conoce como mecanismos de defensa o capacidad de ajustes creativos. ¿Cómo sería la negación, la represión, la justificación, hasta los chistes? Por eso los mexicanos hacemos tanto chiste del drama, porque es una forma de lidiar con el drama. Pero cuando esas capacidades se pierden, el ser humano le quedan solamente dos: el brote psicótico, que sería como esta locura transitoria, o bien el suicidio. Por eso es tan importante atenderlo antes de que se vuelva algo insostenible, porque el paciente no le van a quedar recursos. Entonces tenemos que ir, cuanto más tempranamente lo identifiquemos, las posibilidades de que Evitar. esta persona vuelva a recuperar su vida y de evitar el suicidio, pues van a ser muy importantes. Profesor, y por ejemplo, nosotros vamos a abordar tres temas y creo que ya estamos abordando dos de ellos. Eh, Pero me gustaría saber sobre todo un poquito más sobre la ansiedad, porque creo que la ansiedad, las personas que escuchamos que una persona tiene ansiedad, si está en una habitación reducida, si está con muchas personas, que no quiere tener como gente a su alrededor, o si está solo, pensamos que es como un ataque de que incluso puede ser provocado o demasiado exagerado, ¿no? El sí, hecho de que la persona se sienta ansiosa. sí. ¿Qué conlleva este sentimiento? Bueno, primero, la ansiedad es una serie de reacciones físicas y emocionales en el ser humano, parecidas a un miedo intenso, solo que aquí no tenemos identificado qué nos provoca la ansiedad. Okey. ¿Sí? La ansiedad con mucha frecuencia es un síntoma también de la depresión. Otro síntoma importante de la depresión es la ansiedad. Entonces aquí ya tenemos tres o cuatro, mejor dicho, signos importantes, que sería la falta de sueño, las alteraciones del sueño, la falta, la capacidad para gozar,
¿sí? La ansiedad, ese es otro importante. La ideación suicida, esos cuatro serían como los más fuertes, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer diagnóstico diferencial entre ansiedad o un trastorno de ansiedad. Algo que yo comento con frecuencia a los estudiantes y a los pacientes es que ningún ser humano quiere sufrir. El ser humano está diseñado, su cerebro está diseñado para disfrutar. Está diseñado para buscar todo lo placentero y alejarse de todo lo que no sea placentero. Alejarse del Entonces, dolor. exactamente, y del dolor emocional, del dolor físico, etcétera. Y entonces, cuando las personas tienen esto, tenemos que tener presente y tenemos que tener muy claro que estas personas no quieren sentir eso. ¿Sí? Y que lo peor que le puedes decir a una persona que tiene ansiedad o una persona que tiene depresión es decirle que le eche ganas. ¿Sí? Yo con mucha frecuencia les pregunto a mis estudiantes, ¿quién de ustedes ha sufrido depresión? Y es sorprendente el número de alumnos que levantan la mano. Y luego hago otra pregunta, ¿a quién de ustedes les han dicho que le echen ganas? Todos. Y también levantan la mano y le digo, ¿qué sentiste cuando te dijeron que le echaras ganas? Y la respuesta es, sentí mucho enojo. Como si fuera una Entonces, burla, ¿no? exactamente, hay que tener presente que estas personas siguen vivas gracias a que le echan ganas. Si no le echaran ganas, no estuvieran vivas. Pero su necesidad de querer seguir viviendo es fuerte. Sin embargo, a veces su necesidad es superada por este trastorno biológico, que es importante que tengamos claro y muy puntual que la depresión no es un estado de ánimo. La depresión afecta el estado de ánimo. ¿Sí? Yo les digo hacia a los enfermos, a los pacientes, en la cabeza tenemos dos elementos muy importantes, el cerebro, ¿sí? Y el pensamiento. Y entonces si el cerebro tiene un trastorno, pues el pensamiento va a estar alterado. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con los pacientes depresivos. Una serie de neurotransmisores dejan de producirse, ¿no? La depresión está vinculada básicamente a tres neurotransmisores que son la serotonina, que es esta que nos da la capacidad de disfrutar, la dopamina, que nos da como más la motivación para hacer cosas, y la serotonina, perdón, la noradrenalina, que nos da la energía para hacer las cosas. Entonces, los pacientes con depresión pueden tener alteración en la producción de serotonina, en la producción de dopamina, en la producción de noradrenalina o en la producción de los tres. Y entonces tenemos este paciente realmente tirado en la cama, ¿sí? Le cuesta trabajo levantarse, no tiene motivación para hacer las cosas, no siente energía para hacer las cosas. ¿Sí? Y esa es la persona que hay que tener mucho cuidado porque esa tiene mucho mayor riesgo de llegar al suicidio. Profesor, y cuando una persona entra a un cuadro de depresión, ¿la depresión se puede curar por sí sola o una vez que uno tiene depresión, esa depresión va a necesitar de asistencia médica? Muy buena pregunta. La depresión, como lo mencioné hace un rato, provoca problemas del pensamiento. Los problemas del pensamiento los va a atender un psicoterapeuta, ¿sí? Y los problemas del cerebro los va a atender un médico. Entonces, cuando se haga el diagnóstico de la depresión, se tiene que dar tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico. ¿Sí? De hecho, yo en la Facultad de Medicina tenemos la medicina y psicología, tenemos la carrera de psicología. Yo doy clases ahí y les hago mucho énfasis a los psicólogos de la importancia de tomar en cuenta los factores biológicos, porque luego se tienen muy satanizados los medicamentos. ¿Sí? Se cree que son malos, por tantas cosas se usó mucho allá por los 80s, los 70s, los 90s, las películas donde las personas se morían por el uso de barbitúricos, decían, ¿no? Bueno, aquí son antidepresivos, no son barbitúricos los que se utilizan, ¿sí? Y actualmente son muy seguros. Los únicos que tienen un poquito más de riesgo son los tricíclicos, que casi no se utilizan mucho por los efectos secundarios que presentan, pero
quien los sabe utilizar bien, el psiquiatra que los sabe manejar muy bien, no tiene ningún problema con los pacientes. No he sabido de un caso de muerte o de suicidio por sobreingesta de antidepresivos, ¿sí? De los inhibidores de la recaptura de serotonina, inhibidores de la recaptura de dopamina o inhibidores de la recaptura de noradrenalina. Esos son muy seguros. Sí puede haber problemas con los tricíclicos, porque los tricíclicos pueden elevar la presión arterial. Entonces, en un paciente que no esté controlado, pues le puede causar un problema, por ejemplo, cerebrovascular, un problema al miocardio, pero por eso el médico pues debe de estar muy seguro de que no existan estas enfermedades en los pacientes, ¿no? Los tricíclicos también, por ejemplo, los pacientes con glaucoma pueden estar contraindicados, pero hay que ver como el beneficio o riesgo de que le pueda pasar algo, ¿sí? Pero son muy seguros. Entonces, sí, el tratamiento tiene que ser dual. Yo les pongo así a mis pacientes, porque hay algunos terapeutas que tienen a bien enviarme a sus pacientes para que yo trate la parte biológica, es decir, la parte médica. Y les digo, mira, ahorita es tu enfermedad, tu depresión, es como si estás en una alberca con una fosa de clavados y estás en medio y no sabes nadar. Y entonces yo te tengo que aventar un salvavidas. Mientras que tu terapeuta te enseña a nadar. Ok. Sí, y eso facilita el trabajo de los dos. Si tiene un buen proceso psicoterapéutico, no, probablemente use menos tiempo los antidepresivos. Ahora, ¿por cuánto tiempo hay que usar los antidepresivos? Los antidepresivos hay que utilizarlos cuando menos durante 6 meses. ¿Sí? Hay pacientes que tienen que usarlos por un año. Habrá pacientes que tengan que usarlos por 5 años. Y he sabido de casos de pacientes que tienen 20 años utilizándolos. Pero no pasa nada. Por ejemplo, yo tengo 20 años, 21 años utilizando antihipertensivos y nadie dice nada. Nadie se asusta porque tomo medicamentos para la hipertensión. No sé por qué las personas se asustan porque toman medicamentos para la depresión. Es una enfermedad, ¿sí? Entonces hay que utilizar los medicamentos, son seguros. En la depresión, como les decía, con mucha frecuencia va acompañada de trastornos del sueño y de trastorno de ansiedad. Por eso es muchas veces necesario la utilización de alguna benzodiazepina. Las benzodiazepinas sí tienen riesgos. Por ejemplo, si una persona toma muchas tabletas de benzodiazepinas, puede hacer un paro cardiorrespiratorio y morir. O sea, con las benzodiazepinas sí se pueden suicidar. Habrá que dar también algún medicamento para el trastorno del sueño. La benzodiazepina también ayuda en el trastorno del sueño, es decir, induce el sueño, es un hipnótico. Cuando yo atiendo pacientes con depresión, generalmente, si los veo con problema muy serio, le pongo en la receta. Generalmente los médicos ponemos X medicamento, tomar una tableta cada cuánto tiempo. Cuando se trata de estos medicamentos, yo le pongo X medicamento, dar y me aseguro que alguna persona le dé los medicamentos para que el paciente no tenga estos medicamentos con él o con ella, ¿sí? Porque pudiera abusar de los medicamentos. Y antes de que lo olvide, hay la duda de si los antidepresivos pueden aumentar el riesgo de suicidio. No sé si lo ha escuchado, ¿sí? Sí. Y la respuesta es que sí. O sea, los antidepresivos pueden aumentar el riesgo del suicidio. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está deprimido, está tan deprimido que no se le ocurre cómo quitarse la vida. No tiene capacidad de pensar, su capacidad creativa se pierde. ¿Sí? No tiene la energía para ir a agarrar una cuerda y colgarse. No tiene energía para agarrar una pistola y darse un balazo. No tiene energía para ir a caminar hasta un puente y matar y tirarse del puente. Pero cuando le das al antidepresivo, la energía le puede llegar y la motivación le puede llegar. Entonces, sí tiene que tener una supervisión por parte de la familia los casos de depresión. Profesor, y ahorita que estamos todavía dentro del tema de la depresión, ¿una depresión puede desencadenar otra enfermedad de salud mental o una depresión siempre va a ser una depresión?
Lo que pasa es que la depresión tiene varias manifestaciones. Existe un cuadro que se llama depresión psicótica. O sea, hay pacientes deprimidos que pueden simular un cuadro de psicosis. Es decir, empezar a tener como alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales. ¿Sí? Con frecuencia dicen, es que escucho como voces. Y ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una depresión y una esquizofrenia. ¿Sí? Pero existe este cuadro de la depresión psicótica. Y también puede generar problemas de, ¿cómo se llama? De ansiedad, que sería otra manifestación. Entonces, eso es básicamente. Y algo muy frecuente con los pacientes con depresión es que la depresión es una enfermedad que con mucha frecuencia duele. ¿Con dolor a qué se refiere? O sea, dolor en el alma, ¿Qué, dolor qué quiero? físico. Exacto. Dolor, sí, dolor físico. Dolor físico. Con frecuencia, estos pacientes tienen estas sustancias de las que le hablaba cerebrales también actúan en un sistema analgésico que tenemos los seres humanos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, los pacientes que tienen problemas de depresión pueden desarrollar o pueden coexistir una enfermedad frecuente que sería la fibromialgia. Es este paciente que lo tocas y, ¡ay! Y le duele. Y puedes decir, qué exageradito o qué exageradita. O sea, es muy común que la depresión vaya acompañada de fibromialgia o la fibromialgia vaya acompañada de depresión, como lo quieras ver, ¿Y pero esto a qué se coexisten. debe? Eso se debe a que los seres humanos tenemos un sistema de analgesia. Okay. El dolor es una alerta, es una alarma. Entonces, tú imagínate la alarma de un carro. ¿Sí? Entonces, hay alarmas que pasa un carro a un lado y el carro empieza a sonar. Uh-huh. Porque la alarma es muy sensible. Y entonces, en el caso de los pacientes con depresión, lo que ocurre es que el sistema de alarma se vuelve muy sensible, demasiado sensible. Entonces, cualquier dolor lo registra el paciente. No sé si estoy siendo suficientemente claro. No, en verdad sí está siendo bastante claro. Okay. Yo sí he conocido personas que tienen depresión y Ajá. como toda enfermedad hay días buenos y hay días malos, ¿no? Muy malos a veces. En el caso de Exacto, la depresión, ¿no? Sí, sí. exacto. Hace rato me preguntaste, ¿el tratamiento cura? Miren, normalmente, presión, híjole, y hasta me cuesta trabajo decirlo, pero es difícil curarla. Es difícil que se cure. Sin embargo, esto no significa que el paciente pueda tener una calidad de vida muy buena como la de cualquier persona. ¿Sí? Ujú. Eh, Personalmente, yo desarrollé esta enfermedad hace algunos años. ¿Sí? Entonces tuve que recibir tratamiento farmacológico y tuve que recibir psicoterapia. Afortunadamente, en mi formación en el área de la salud mental, he tenido que estar recibiendo psicoterapia, proceso psicoterapéutico. Pues para ser especialista en sexoterapia, tuve que recibir terapia. Para tener maestría en psicoterapia, tuve que recibir terapia. Para tener especialidad en terapia de pareja, tuve que recibir terapia. ¿Sí? Entonces, eso pues me ha dado a mí recursos porque a veces me pasa, sobre todo los días que están con poca luz, que yo siento que se está manifestando la depresión. ¿Y cómo se activa? Principalmente en mis pensamientos, ¿sí? Pero que son pensamientos catastróficos. Pero como con estas herramientas de la psicoterapia, aprendí a identificarlas y a cambiar los pensamientos. Entonces, en mí son episodios que a veces pueden durar mediodía, una tarde, y al día siguiente estoy como si nada. A veces sí se me persiste un poquito más, pero tengo bastante tiempo, me atrevo a decir que más de 15 años que no tomo medicamentos. ¿Sí? Solo con mis recursos que desarrollé en mi psicoterapia es que puedo lidiar con esto. Ahora, ¿qué es psicoterapia? Esto es importante. ¿Sí? Hay tres corrientes psicoterapéuticas, que son la terapia psicoanalítica, la terapia cognitivo-conductual
y la terapia humanista. Yo tengo una maestría en psicoterapia humanista. Sin embargo, en mi maestría de psicología y mi doctorado de psicología aprendí también psicoterapia cognitivo-conductual. Okay. Y esa es la indicada para los pacientes con depresión. O sea, hay artículos que dicen que los pacientes con depresión no deben de recibir terapia psicoanalítica. Y con esto no quiero decir que la terapia psicoanalítica sea mala. No, solo la literatura dice que lo indicado para los pacientes con depresión es la terapia cognitivo-conductual, porque generalmente lo que afecta más a los pacientes con depresión son los pensamientos. Entonces el psicoterapeuta cognitivo-conductual enseña o logra que el paciente aprenda a controlar sus pensamientos, a identificarlos y a vivir mucho en la conciencia. ¿Sí? Que él diga, a ver, ¿qué necesito hacer para que esto se vaya de mí? A lo mejor cambiarle de estación del radio, ¿no? Es decir, no estar escuchando estas canciones de desamor. Son de desamor. Exactamente, porque la gran mayoría son de desamor, y entonces a lo mejor tiene que escuchar algo de rock, o no sé, o meterse en un cuarto donde haya mucha luz, porque eso también favorece la pronta recuperación de estos episodios. ¿Sí? Más color, Pero de todo, ¿no? sí, luz. La luz favorece la producción de la serotonina, que es la hormona, que es el neurotransmisor, perdón, que también le podríamos llamar hormona, pero se le llama neurotransmisor, es el neurotransmisor que participa en la capacidad de disfrutar. ¿Sí? Entonces la luz. Por eso los pacientes con depresión les pega más duro en el invierno. ¿Sí? Porque hay menos luz. Y los gimnasios últimamente los hacen con ventanales muy grandes para que aparte de la endorfina que se produce por el ejercicio, también se favorezca la producción de serotonina. Y con esto pues quieran estar más tiempo ahí. Y esto les va dando como esta necesidad de ir al gimnasio, ¿no? Y de sentirse bien. Porque el ejercicio favorece la producción de unas sustancias que se llaman endorfinas. Endorfina pues suena mucho a morfina. Y pues morfina puede sonar mucho a yupi. Entonces, en cantidades moderadas, El pues que dolor, genera ¿no? una. Exactamente, te quita hasta el dolor emocional, no solamente el dolor físico. Ahorita que usted mencionó lo de las estaciones, o sea, yo vivo en la ciudad de Chicago y Ajá. la mayoría del tiempo, pues el clima suele ser un poco más frío. Eh, Sí. Personalmente sí he escuchado personas que dicen, ahorita que ya empezó el otoño, a mí el Ajá. otoño me fascina y el invierno me fascina, o sea, son mis Sí. estaciones favoritas. Y por nada del mundo me pueden poner tristes esas estaciones. Sí, porque Pero hay gente que sí he escuchado que dice, no, o sea, ya se va a ir el sol, ya se van ajá. a empezar a caer las hojas de los árboles, ya va a empezar a caer la nieve y me voy a empezar a deprimir, ¿no? O sea, ¿cómo una Sí, estación del año puede causar esta sensación de tristeza, de que se están muriendo los árboles, etcétera, ¿no? Porque ok, cada quien como que ve todo diferente. sí. Es que, a ver, Corina, no es que la estación lo provoque. Lo que lo provoca es la ausencia de luz solar. En el otoño los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas, y no se diga en el invierno. Ujú. Entonces esto provoca que los seres humanos estén en menos contacto con luz. La luz solar es importante para muchas cosas. Por ejemplo, el raquitismo, una enfermedad que afectaba a los niños y que hacía que sus huesitos no se desarrollaran bien, hasta que algún químico por ahí se le ocurrió agregar vitamina D a la leche. Entonces, por eso la leche dice con vitamina D. De hecho, la única razón para tomar leche en un adulto pues, es la vitamina D. No tiene muchos nutrientes la leche, ¿no? Tiene más problemas que nutrientes. Pero la vitamina D es importante y la vitamina D tiene que ver con características del cabello, de la piel, de los huesos. No, tiene muchas funciones. Y la vitamina D se produce a través de la fotosíntesis. Fotosíntesis, es decir, el organismo tiene esta capacidad de que la luz solar provocan en el cuerpo reacciones que dan como producto la vitamina D. También la serotonina se ve favorecida su producción por la presencia de la luz solar o la luz en lo general. ¿Me explico?
Precisamente ayer veía hay una paciente que dice, sí, yo por eso a veces siempre tengo mi departamento es muy oscuro y yo siempre tengo todas las luces prendidas. Y sí ayuda, pero es la luz. No es que las hojitas de los árboles, no, es que esa sensación pues empieza a no disfrutar, porque yo, ahorita que decías tú de otoño, pues sí, es bonita las hojas, las diferentes tonalidades que adquieren las hojas que se van secando, ¿no? Como desde este dorado, este amarillento, este cafecito, etcétera, ¿no? Que pueden ser muy bonitos los contrastes. Y el invierno que me lleva, por ejemplo, a mí a poder usar corbata o un suéter de cuello alto, un abrigo, unos guantes, que a mí en lo personal me gustan, pero estas personas no tienen esa capacidad de disfrutar. Disfrutar. Entonces se acuerdan y empiezan a sufrir porque se ya me viene otra vez. Entonces, si esas personas recibieran tratamiento, estas estaciones del año serían para ellos menos desagradables o incluso podrían ser muy agradables como son para ti. Pero primero hay que hacer el diagnóstico, recibir tratamiento y llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, tratamiento va a ser tratamiento farmacológico con antidepresivos y ansiolíticos si es necesario, y psicoterapia cognitivo-conductual. De hecho, hay un documental muy interesante sobre la muerte de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe aparentemente sufría de depresión. Su madre era una mujer con trastornos de enfermedad mental. Sí, sí, se pueden buscar por ahí, se van a dar cuenta que no miento. Y algunos estudiosos dicen que el problema de Marilyn Monroe es que ella recibía psicoterapia psicoanalítica. ¿Sí? Que no, vuelvo a repetir, no es que sea mala la psicoterapia psicoanalítica, sino que a veces la psicoterapia psicoanalítica pues te lleva a conocer muchas cosas muy dolorosas de tu vida. Entonces, si ya tienes dolor más dolor, pues imagínense un dolor terrible, ¿no? Es como cuando estás bien triste y te puedes escuchar una canción triste, O ver pues películas tristes pues también. la tristeza aumenta, ¿no? Entonces, pues no se recomienda. No quiere decir que esté contraindicada, pero lo ideal es la terapia cognitivo-conductual. Tampoco una terapia humanista, ¿sí? Tampoco una psicoterapia gestalt, que yo tengo maestría en psicoterapia gestalt, pero no es la indicada de acuerdo a la literatura científica. La literatura científica dice que debe ser terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se siente depresivo, pues busque un terapeuta cognitivo-conductual o de los que se dicen o nos decimos holísticos, que podemos manejar las tres corrientes. ¿Sí? Profesor, y por ejemplo, para una persona que ha intentado suicidarse, ¿qué terapia sería recomendable? Cognitivo-conductual, porque seguramente está asociado a una depresión. ¿Sí? O sea, la persona, fíjate, me acuerdo de una paciente que un día me llega y me doy cuenta que tiene cortadas en sus brazos. Es una estudiante de psicología, por cierto. Y aquí en Tijuana tenemos como 4 universidades que ofrecen la carrera de psicología, o 5, a ver, 5 universidades. Entonces, de alguna de esas universidades me llegó una paciente porque les piden que lleven terapia. Todos los pacientes que estudian psicología les piden que lleven terapia. Entonces me llega con estas cortadas y le digo, oye, veo que tienes cortadas. Sí, me dice, ¿por qué te las haces? Y dice ella, porque creo que me lo merezco. Ok. ¿Y por qué te lo mereces? ¿Por qué crees eso? Es que todo me sale mal. Ok. Para esto ya tenía como 40 minutos con la paciente en la sesión. Ya me había contado algo de lo que había pasado en la semana. Y le pregunto, ¿cuánto? Había lavado los trastes en la mañana. Y digo, cuando estaba lavando los trastes, ¿cuántos vasos se te rompieron? Y se queda pensando y me dice, ninguno. Ok. ¿Defecaste en la mañana? Es decir, ¿hiciste el baño? Sí. ¿Y te embarraste? ¿Se te rompió el papel? ¿No? ¿Qué te salió mal de hacer del baño? Nada. A ver. Cuando venías para acá, ¿te perdiste? No. ¿Qué te salió mal para llegar al consultorio? No, nada me salió mal. Mm. A ver, bueno. ¿Y en la semana qué cosas te han salido mal? Nada. Ok.
A ver, en las últimas 2 semanas, ¿qué te ha salido mal? Nada. A ver, en el último mes, ¿qué te salió mal? Nada. Y entonces, ¿por qué dices que todo te sale mal? Y se queda pensando y me dice, qué tonta soy. Ah, no sé, le digo, pero nomás, sí, no, es que no me salen mal. Yo me digo que me salen mal. Porque el paciente con depresión tiende mucho a decirse cosas negativas, tiene un pensamiento catastrófico. Entonces, un paciente que se va, que tiene intento de suicidio, depende la severidad del cuadro, pues puede requerir hospitalización, psicoterapia y farmacoterapia. O tal vez nomás requiera psicoterapia y farmacoterapia. Pero esos dos es para todos. Ya la hospitalización es cuando existe un grave peligro de que la persona se suicide. Y para eso hay que estar. Y a veces al mejor cocinero se le va un tomate entero. ¿Sí? A veces se nos escapan los pacientes porque luego también son manipuladores algunos de ellos. Entonces, a veces es muy bueno hacer este equipo entre un terapeuta y la parte biológica, la parte médica, porque así entre los dos, pues, sí. Recuerdo el caso de una chica que yo la veo y pues sí, está triste, bla, 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 y sí, pues como que tiene ganas de morirse, pero no, y me minimiza, ¿sí? Y entonces digo, bueno, pues vamos a vernos en 3 o 4 semanas o 2 semanas, no recuerdo. Y entonces me habla su terapeuta y me dice, oye, está súper mal, aquí estaba, perdió el control, tuvo una crisis bien intensa y entonces yo nunca la vi así. Pero la comunicación con su terapeuta me ayuda para hablar con la familia y decirle, ¿sabes qué? Necesitan hospitalizarla ya. Y una persona que intenta suicidarse una vez, siempre va a intentar hacerlo una segunda, una tercera, una cuarta. Fíjense, hay una triada importante para cuando porque hay mucha gente que se intenta suicidar. O hay mucha gente que dice que se va a suicidar. Y entonces es difícil hacer el diagnóstico de ver si realmente esta persona tiene riesgo de suicidio. ¿Sí? Entonces, hay que escuchar qué tan, si por ejemplo la persona tiene un plan de suicidio. Me acuerdo de esta paciente, una escritora, me acuerdo, que llega y me dice, le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, mire, doctor, es que yo me voy a suicidar. Me voy. Ok, sí, sí, ok. ¿Y cómo te vas a suicidar? Con una pistola. Ok, ¿qué pistola? Dice, bueno, estuve investigando y encontré, yo tenía una 22, pero entonces investigando descubrí que la calibre 22, la bala se puede desviar y pues no es muy efectiva. Por eso ahora me conseguí una 38. O sea, ella tiene bien elaborado el plan de suicidio. Ok. Entonces, ok, ¿y por qué estás aquí? Es que quiero que me ayude a estar en condiciones para ayudar a mi hermana para que no sufra, porque mi hermana depende mucho de mí y mi hermana va a sufrir. O sea, quiere ¿Sí? dejar todo atado. Así es. Y entonces ahí me dice, eso me dice que ella sí se quiere suicidar. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Le pregunto, oye, ¿con quién vives? Vivo sola. Wow, otro riesgo más. Ok, ¿tienes algún familiar aparte de tu hermana? Sí, a mi mamá. ¿Me puedes dar el teléfono de tu mamá? ¿Para qué lo quiere? Es un problema legal. Si yo no doy aviso a tu familia, me metes en problemas. Los terapeutas tenemos la obligación de la confidencialidad, excepto cuando la vida de alguien esté en peligro. Es decir, que la persona diga que va a matar a alguien o que ella se quiere quitar la vida. Ahí se pierde la confidencialidad. Y yo tengo la obligación ética, moral y legal de dar aviso, al menos a la familia. En Estados Unidos puedes llamar a la policía y se la llevan la arrestan, ¿verdad? Pero aquí no. Nadie puede obligar a hospitalizarse. No existe esa ley que creo que debería de existir, pero cuando menos tengo que informar a la familia. ¿Sí? Entonces, no hay que minimizar ningún acto, ningún intento de suicidio. ¿Sí? Todas las personas que lograron suicidarse lo intentaron antes.
¿sí? O lo pensaron antes. No fue como que de la nada, ¿no? Se estuvieron pensando hasta que finalmente lo lograron. Se armando un Entonces, sí, plan, mándeme, arman un plan. armando un plan. Y, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues que me quise suicidar con unas telas de cebolla. Ah, pues como que realmente no se quería suicidar, pero sí se quiso cortar, dice, es que me tomé 50 pastillas, sí, pero eran anticonceptivos, sí, pero la persona no sabe que son o sea, sí sabe que son anticonceptivos, pero no sabe que 50 anticonceptivos no la matan. A lo más le van a causar ahí una disfunción hormonal, ¿verdad? Pero no la van a matar, pero la cantidad me dice que sí se quería suicidar, que la intención era fuerte de quitarse la vida. Pero mi recomendación sería que no minimicen ningún intento de suicidio, ninguna ideación de suicidio, no debe ser minimizada, hay que ser atendida. ¿Y qué le recomienda usted a las personas que viven con personas que han tenido diversos intentos de suicidio? Estas personas deberían de internar a la persona, deberían de llevarlo con un psicoterapeuta. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Lo primero es llevar a esta persona con un especialista en salud mental, que puede ser, como lo dije al principio, un médico, incluso un médico general, y él si lo ve serio, lo va a mandar al psiquiatra, o bien un psicoterapeuta, un psicólogo, ¿sí? Y cualquiera de ellos, de estas tres personajes, pues pueden hacer el diagnóstico. Y ellos ya determinarán el tratamiento, que podría ser psicoterapia y farmacoterapia, o bien psicoterapia, farmacoterapia y considerar la hospitalización. ¿Sí? Pero eso lo van a decidir ellos, que son los especialistas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les digo, tengo una paciente ahorita que trae la ideación suicida y entonces le digo a la mamá, bueno, la próxima vez que intente algo, hay que hospitalizarla inmediatamente. ¿Sí? Cuando a Y estas eso, personas, perdón, cuando a estas mándeme. personas se les hospitaliza, ¿cuántos días se les deja hospitalizados? Y depende. Por ejemplo, pasan primero como 2 semanas totalmente desconectadas del núcleo familiar. Solamente con el equipo de salud, que es el psiquiatra y es la psicóloga o psicoterapeuta. ¿Sí? Y a veces como vayan evolucionando. La última paciente que yo atendí estuvo hospitalizada como 6 semanas, pero he tenido pacientes que están hospitalizados 3 meses. Entonces no podemos decir que se ocupan 2 semanas. No, cada caso es muy particular. Y dependiendo de esas particularidades, pues los que van a decidir cuándo se va a egresar es el personal del hospital. Ni siquiera su psicoterapeuta de afuera, ni siquiera su médico de afuera, sino los que están ahí adentro son los que van a decidir cuánto tiempo tiene que estar. Pero definitivamente no va a estar 3 días, ¿sí? Va a estar un tiempo considerable. Mínimo 6 semanas. Profesor, me gustaría hacerle una pregunta y creo que es bastante importante. Una persona que decide quitarse la vida al recibir terapia, ¿estas ideas van a desaparecer o es como una persona que es alcohólica, que tiene problemas de droga, que puede estar en abstinencia, pero en determinado momento va a volver a intentarlo o esta idea puede desaparecer definitivamente? Ok. Hay dos tipos de pacientes, dos categorías de pacientes. La gran mayoría de pacientes se recuperan. Estas ideas desaparecen. Pero hay pacientes que son refractarios a los tratamientos, que son los que hospitalizas. ¿Sí? Y con esto desaparece la ideación suicida. O sea, un signo de control de la enfermedad es que desaparezca la ideación suicida. Hace rato que te mencionaba de esta mujer de 71 años, hace como 8 semanas la vi y le digo, fulanita, ¿cómo estás? Muy bien. Y la veo vestida y la veo muy colorida. Le digo, andas de novia, ¿verdad? Ay, pues algo así, me dice. Oye, ¿y qué pasó con tus ganas de morirte? Ay, doctor, no sé cómo podía pensar esas cosas. O sea, le desapareció. Sí desaparece. ¿Sí? Sin embargo, hay personas que se van a suicidar. Todo es preventivo.
no es evitativo. No podemos hacer nada para evitarlo. Podemos hacer para prevenirlo. Y prevención no es que desaparezca el riesgo, es disminuir solamente el riesgo. Ustedes imagínense, por ejemplo, Robin Williams recibiría psicoterapia. Pues claro que sí. Y muchos otros que lo han logrado. Ha habido algunos suicidios interesantes porque pertenecen al medio del cine o de la televisión. Entonces, sí, sí hay personas que no se pueden. Eh, yo una forma de ponérselo a veces a la familia, porque la familia luego niega, no acepta que su familiar pueda tener depresión. Digo, él no quiere. Digo, imagínate que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, tu esposa le dio cáncer. No quería, nadie quiere que le dé cáncer. Entonces, ningún ser humano quiere que le dé depresión. Y hay que diferenciar muy bien depresión de tristeza. ¿Sí? Por ejemplo, se te muere un familiar. Pues claro que te vas a poner triste y te vas a abandonar, pero estás en una tristeza. Pero si eso dura más de 4 semanas, ya hay que sospechar que es una depresión. Ya hay que llevarlo con alguien para que le haga el diagnóstico y que el personal de salud nos diga si tiene o no tiene depresión o solamente tiene un duelo que no está siendo bien manejado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre depresión y tristeza? Pues la tristeza te da de ratos, la depresión no, es un estado estacionario de tristeza o de irritabilidad o de incapacidad de disfrutar. Ayer veía una chica, 30 años, exitosa, trabaja para una oficina de leyes, se ve muy bien ella, y le digo, ¿qué disfrutas? Así duró la paciente, callada, no encontraba qué disfrutar. O sea, una chica de 30 años y que se quede tanto tiempo pensando, pues a mí hasta la piel se me empezó a poner chinita. Digo, puta, esta chica no tiene que disfrutar. O bien, disfruta, por ejemplo, dice, pues disfruto en la playa. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? Hace como un año. Pues ya, o sea, no está disfrutando. Y una persona que no está disfrutando, Está lo viviendo. primero que tenemos que sospechar es que sufre esta terrible enfermedad orgánica, cerebral, llamada depresión, ¿sí? Que está considerada dentro de los trastornos mentales, que pueden ser muy peligrosos, como te decía hace un rato. La depresión, decía mi maestro Molina Bellini, es una enfermedad que duele y con mucha frecuencia es mortal. Si la gente se muere por el suicidio. Claro que sí. Profesor, me gustaría hacerle una última pregunta que va respecto a la depresión y creo que también engloba, bueno, más bien es respecto al suicidio y engloba la depresión. ¿Qué pasa o qué es lo que sucede cuando la persona que decide quitarse la vida, antes de quitarse la vida, se la quita a alguien más? Llámese el núcleo familiar, ya sea la esposa o los hijos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hace esto? Ok. El dolor que está viviendo esta persona en la vida, como percibe la vida, es que la vida es miserable. ¿Sí? La vida está llena de dolor. Y entonces lo que menos quieres es que tus seres queridos sufran. Y no sé si has escuchado que cuando alguien se muere dicen, bueno, al menos ya no va a sufrir las dificultades de la vida, porque va a estar en un mejor lugar. Y hay gente que tiene mucha fe que después de la muerte van a estar en un mejor lugar. Entonces por eso hacen eso. Generalmente lo hacen con los hijos. O sea, a mí me ha tocado escuchar historias terribles donde los padres intentan matar a los hijos para que sus hijos no sufran. Sé de un caso de un papá analfabeta, padre analfabeta, que en su juventud tuvo muchas oportunidades de tener puestos importantes en la política o puestos laborales, pero nunca se pudo porque no sabía leer y escribir. Y entonces cuando su hijo, su primogénito, le dice que él no quiere leer o escribir, no quiere aprender,
el padre entra en este pánico de decir, mi hijo va a sufrir lo mismo que sufrí yo, prefiero verlo muerto que sufra lo que yo sufrí. E intenta matarlo, lo cuelga para matarlo. Wow, Y eso es terrible. Sí. demasiado. Es demasiado fuerte lo que usted dice, ¿no? O sea, como a veces Y como personas podemos tomar decisiones sobre la vida de es otras por esa personas. fantasía de que no quiero que mis hijos sufran. Y esa persona fue una persona maravillosa como padre, al cual yo le debo muchísimo. Ese soy yo. Wow, me ha dejado impresionada. Wow, de verdad que Y, no sé qué decirle, profesor. y cuando pienso y volteo y veo mis títulos, digo, gracias, papá. Wow, me ha dejado. Oh my God, Entonces, impresionante esta historia. no es como que me lo imagino, o sea, lo viví, lo viví. ¿Sí? Y después mi papá, y se bromeó muchos años en la familia de que lo que pasaba es que yo tenía la inteligencia atorada en el cuello y con la colgada se me fue el cerebro, ¿no? Wow, Y por mucho tiempo lo sufrí mucho, ¿no? Pero hasta que llegué al punto del convertirme en adulto y ver quién era yo y que eso era gracias al intentar demostrarle desenfrenadamente a mi padre que yo era una persona que sí iba a ser como él quería que yo fuera, una persona inteligente desde la perspectiva de él. No soy inteligente, pero sí fui estudioso muchos años, ¿no? Y sigo estudiando. Y reconozco que muchos años lo hice para que él se sintiera orgulloso de mí. seguramente que sí está orgulloso de usted. Es Pero muy probable que sí. usted tiene que estar más orgulloso todavía de usted por todo lo que ha logrado. Profesor, de verdad que me dejó muy emocionada esto que nos ha compartido. Este, yo espero que las personas que nos escuchen, yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan en el podcast, pues ya son adultas, muchos de ellos probablemente tienen hijos. Sí, Entonces, esta experiencia que usted ha compartido con nosotros, pues creo que también debe de crear un poco de conciencia en aquellas personas que deciden traer seres hijos. humanos, ¿no? Hijos, Sí, en que pues traer hijos también conlleva en estar consciente cómo uno va a educar a Y, esas y, personitas, ¿no? y fíjate, Corina, que quisiera también aprovechar esto, ¿no? Que yo, fíjate, si tú te das cuenta, no hay enojo en mí hacia mi padre, ¿no? Al contrario, hay agradecimiento, porque comprendí que la función de mi padre no era que yo lo quisiera, la función de mi padre era que yo me convirtiera en una buena persona, ¿sí? Y a veces el error de los papás es que buscan que sus hijos los quieran. ¿Eh? Y la función de un papá, pues, es educar. De un papá y de una mamá, ¿no? O de los dos, o de los dos papás, o de las dos mamás, dependiendo del tipo de familia, pues es que los hijos es educarlos, es lograr que se conviertan en personas que De respeten ejemplo. algunas reglas básicas, ¿no? De vida y que se amen a sí mismos y que busquen el superarse, el crecer y el desarrollar esta preocupación por el prójimo. Sí, ¿Eh? justamente eso hablaba con una invitada con la cual grabé la semana pasada. Es una psicóloga argentina y llegamos a ese tema, ¿no? Que muchas veces se cree que los padres deben de querer a los hijos y que los hijos deben de querer a los padres y sin embargo Ujú, no siempre se va a dar esta relación, ¿no? claro, así es. Sin embargo, lo que se tiene que dar es la educación, es el tratar de dejar seres humanos responsables, ¿no? Así es, así es. Pues, profesor, no me queda más que agradecerle toda la experiencia que nos ha compartido. Le agradezco sobre todo que nos haya compartido esa experiencia. Yo espero que las personas que escuchen el podcast les cree conciencia y aquellas personas Eh, que ya son papás, em, pues siempre hay otra alternativa, ¿no? O sea, claro, usted, gracias a Dios, está aquí, sí, se convirtió en un hombre de bien por cosas de la vida,
pero a lo mejor hay personas que no han salido de esas experiencias. Exacto, porque fíjate, todo en la vida, todo en la vida, Corina, y eso podría ser otro tema, ¿no? Todo en la vida sirve para algo. Y yo he convertido esta pregunta en un estilo de vida. Todo lo que vivo, me pregunto para qué me va a servir. ¿Sí? No por qué pasó, porque eso no lo voy a saber. ¿Para qué? O sea, yo no podría saber por qué. Puedo imaginar por qué mi padre lo hizo, pero sí logré identificar para qué me sirvió ese evento pues tan terrible, ¿no? Y me sirvió de mucho. Sí. ¿Sí me explico? Y entonces así, ¿no? Cuando se murió mi madre, ¿para qué se murió mi madre? Ajá. Y entonces descubrí que si mi madre se murió para que yo lograra esa total reconciliación con mi padre. Entonces cuando se murió mi padre, dije, ¿para qué se murió mi padre? Pues mi padre se murió para que ya descansara, porque sufría de mucho dolor físico, ¿no? Y entonces eso nos genera esta sensación de paz. O sea, el dolor no es algo malo. Recuerdo mucho a una de mis maestras de la maestría, ya ahora es doctora en psicoterapia, Kim, que decía, el dolor hay que abrazarlo, Ujú. porque el dolor es bello. Todo aquello que nos haga sentir algo es bello. Si le Sí, una encuentras un emoción. sentido, el para qué es, ¿no? ¿Para qué te sirve eso, no? Sí, Tal vez esas lágrimas que vi que se salieron de tus ojos, pues, pues, ¿para qué salieron, no? No por qué, ¿para qué? Que creo que te van a generar como más empatía hacia, pues, hacia los padres, que me decías que tú todavía no lo eres, ¿no? no. Porque no es fácil ser padre, no es fácil. Me acuerdo que alguna vez que le di un castigo muy severo a uno de mis hijos, cuando vi la carita de mi hijo, en lugar de pensar en mi hijo, pensé en mi papá. Dije, ¡ah! Mi papá, lo que sintió por haberme hecho cosas que no me gustaron o que me dolieron. Sí, claro, uno no nace sabiendo, ¿no? O sea, Sí, pues no. yo creo que muchas veces como hijos, muchas veces podemos llegar a juzgar a nuestros padres y cuando nos convertimos en padres podemos entender el por qué y para qué se comportaban así con Exacto. nosotros. Y es interesante cómo estamos llenos de historias de hijos que con grandes resentimientos hacia los padres y que cuando se convierten en adultos, la relación se vuelve mágicamente maravillosa entre el hijo y el padre o la madre, ¿no? La hija y el... Porque ahora sí ya se dan cuenta para qué fue eso. Y hay Y un por eso, sentimiento de perdón también. sí, el perdón lo dijo en el 2019 el Papa Francisco, ¿no? El perdón es el estandarte más maravilloso para la vida. No tenemos padres, no tuvimos padres perfectos, no somos perfectos, no tenemos una esposa perfecta ni hijos perfectos. Y en estas imperfecciones nos lastimamos frecuentemente. Y entonces cuando viene el resentimiento y el rencor y la venganza, pues aquello se convierte en un bastión terrible de relaciones horrorosas, ¿no? Y el perdón es el que nos hace que la relación sea agradable. Y ya nos hace Y libres. claro, y otro valor muy importante, Corina, es el valor del agradecimiento. O sea, aunque yo no hubiera logrado esto, pues también pude haber pensado toda mi vida, ¿qué le puedo agradecer a mi padre? Me dio la vida, ¿sí? Las mujeres que se quedan de madres solteras y dicen, ese maldito. Yo le digo, a ver, ¿qué le puedes agradecer a ese maldito? Y a tu hijo. Pues, ay, pero nomás dio la semillilla. Pues sí, pero esas, no minimices, esta es la mitad de la vida de tu hijo o de tu hija, ¿no? Entonces, digo, no tuvo la fortuna de tener unos 9 meses en su vientre, pero pues sin esos 23 cromosomas, tu hijo no hubiera existido, o tu hija, ¿no? Entonces, siempre el agradecimiento me parece que es algo muy valioso, que nos convierte en mejores personas. Sí, definitivamente. Pues, ¿Sí? profesor, no me queda más que agradecerle la compañía, que me haya regalado su tiempo, que nos haya regalado su tiempo a aquellas personas que nos van a escuchar este próximo jueves. Gracias por compartir esa experiencia tan personal. Espero que lo pueda tener, sobre todo en próximos programas. Creo que las personas que nos escuchen van a quedar
bastante satisfechas con su experiencia. No sé si usted quiera mencionar si tiene redes sociales, si hay personas que quieran tomar terapia con usted, cómo lo puedan contactar, etcétera. Bueno, pues yo utilizo el Facebook como una herramienta de difusión de mis clases en la universidad. Todos mis estudiantes tienen la obligación de publicar algo muy personal que hayan descubierto en la clase. Y entonces eso se publica en mi muro de Facebook. En Facebook me encuentran como J Jesús pegado, las dos J's, una J pegada de la otra J de Jesús, Cabrales. ¿Sí? J. Jesús Cabrales, ahí está una foto mía sonriendo, ¿eh? Ante la vida maravillosa que tengo y que he tenido y que he vivido, a pesar del dolor, gracias a Dios ese dolor. Tengo eso, pronto tendré por ahí ya una página profesional de información también, donde ahí también tengo videos de programas de televisión que me invitan a participar, conferencias, etcétera. Y si alguien me quiere contactar, pues ahí estoy. Me pueden contactar por Messenger, en esta página de J. Jesús Cabrales. Soy Cabrales Rubalcaba. ¿Ok? Muchísimas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias, profesor. Le mando un No, abrazo. gracias a ti, Corina. Créeme que me encantó estar contigo. Tienes una habilidad. Tenía, la verdad, tiempo que no encontraba una persona que me entrevistara así como tú. O sea, Gracias. me doy cuenta que has leído, que te has empapado y pues sabes cómo sacar lo mejor de cada uno de tus entrevistadores, de tus entrevistados, ¿verdad? Muchas Muchísimas gracias gracias. por la Ándale pues. observación. Eh, No me queda más que agradecerle. Ahora sí que nos despedimos. Recuerden que estamos subiendo los episodios todos los jueves. Nos pueden seguir por nuestra página oficial, que es de todo un poco. También nos pueden seguir en Instagram, en YouTube. El episodio lo van a poder escuchar por Apple Podcasts, Spotify, Evox y otras plataformas más de sus podcasts favoritos. Les voy a dejar el contacto del profesor, les voy a dejar el link directo de su Facebook para aquellas personas que quieran tomar alguna terapia con él o aquellas personas que quieran escuchar alguna otra entrevista que le han realizado. Nos despedimos y les y que mandamos. cabe, perdón, abusando, cabe mencionar que puedo hacer terapias presenciales o bien por esta plataforma Zoom. Recientemente mi última paciente estaba en España, pues por Zoom. Entonces es maravilloso, ¿verdad? Estos medios electrónicos que me resistía yo, la verdad, pero que ahí No, están. tenemos que actualizarnos. Ya Sí, ahora sí. todo es por Zoom, todo es por videollamada y Sí, ahora estamos más cercas y más conectados. así es. Muy bien, Corina. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Le mando un abrazo y ahora sí que, chicos, nos estamos despidiendo. Bendiciones para todos y bueno, sobre todo, no se pregunten el por qué, más bien el para qué. ¿Para qué? Va. Gracias.